La perspectiva experiencial, aprender haciendo y el pensamiento reflexivo de John Dewey. El propósito de este capítulo es ofrecer una revisión de algunos conceptos y principios educativos que permiten sustentar la concepción de enseñanza y que se desprenden de las perspectivas experiencial reflexiva y situada. La escuela. Para Dewey, la escuela es ante todo una institución social en la que puede desarrollarse una vida comunitaria que constituye el soporte de la educación en donde el niño o el joven experimentan las fuerzas formativas que lo conducen a participar efectivamente en la tradición cultural que es la propia, a la par que permite el desarrollo pleno de sus propias facultades. La perspectiva experiencial se basa en el supuesto de que todo lo que les pasa a los estudiantes influye en sus vidas y por consiguiente el currículo debería plantearse en términos amplios, no solo en lo que puede planearse en la escuela incluso fuera de esta, sino en términos de todas las consecuencias no anticipadas de cada nueva situación significativa que enfrentan los individuos. El aprendizaje experiencial es un aprendizaje activo, utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuye a experiencias valiosas, además de que pretende establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad, entre la escuela y la vida. Lo que se busca que el alumno desarrolle sus capacidades reflexivas y su pensamiento, así como el deseo de seguir aprendiendo en el marco de los ideales democrático y humanitario. Principios educativos. Educación democrática. La educación debe concebirse ante todo como una gran actividad humana en y para la democracia, y en este sentido debe orientarse a la reconstrucción del orden social. La educación científica, donde Dewey destaca el papel de la formación científica de los niños y jóvenes, así como la importancia de la experimentación por medio del método científico. Educación pragmática, centrada en la experiencia como prueba del conocimiento mediante la serie experimental en que participa el pensamiento de alto nivel, pero al mismo tiempo dando prioridad a la experiencia cotidiana en el hogar y la comunidad. Educación progresiva, plantea que la experiencia educativa es una reconstrucción constante de lo que hace el niño a la luz de las experiencias que vive, y que por ende dicha reconstrucción es lo que permite al alumno progresar, avanzar en el conocimiento. Donald y la formación a través de la práctica reflexiva. En el punto número 1, Ronald retoma el pensamiento de Dewey para destacar la importancia de la preparación o formación en la práctica, donde el énfasis se sitúa en aprender haciendo, la reflexión sobre la acción y lo que llama el arte de la buena tutoría. En el punto número 2, considera que aprender haciendo es una forma de iniciación disciplinada al planteamiento y resolución de problemas de producción y actuación, además de que la reflexión es un proceso de encuadre, exploración y estructuración de problemas dentro de un contexto profesional determinado. En el punto número 3, aporta concepciones importantes como la reflexión sobre la acción o la práctica y destaca la función tutoral del docente, así como aspectos que con sus debidos matices se indagan en otros contextos y niveles educativos, como la educación media superior y tecnológica. En el punto número 4, afirma que es el profesional quien debe definir la problemática a partir de su propia construcción de la situación que enfrenta. Así, los profesionales enfrentan situaciones de incertidumbre y conflicto de valores. Es importante reconocer o destacar la importancia de la reflexión en la enseñanza y la formación docente. La reflexión puede tener varios propósitos, como obtener información sobre lo que se enseña, dirigir la enseñanza de manera positiva y transformar las prácticas docentes a través de una reconstrucción personal o colectiva. La enseñanza reflexiva, según varios autores menciona el libro, es caracterizada por atender un desarrollo integral de las capacidades de los profesores y alumnos, promover el análisis crítico de contenidos curriculares y situaciones prácticas, así como desarrollar competencias individuales y sociales de razonamiento lógico. Existen 4 constantes de la reflexión práctica propuesta por Sean, que hay que tomar en cuenta para examinar la actuación de los alumnos o de los profesionales en formación, así como de sus docentes tutores. A continuación se muestran estos 4. Los medios, lenguajes
y repertorios con los que los profesionales y docentes describen la realidad y llevan adelante a determinar acciones. Bueno, ¿cómo se determinan acciones a partir de estos conceptos como el medio, lenguajes, entre otros? Los sistemas de apreciación con que contraen los problemas, para la evaluación y para la conversación reflexiva. Las teorías generales que aplican a los fenómenos de interés, los roles en los que sitúan sus tareas y mediante los cuales delimitan su medio institucional, requieren enfrentar problemas auténticos en escenarios reales. Ahora nos explican procesos reflexivos que puede seguir un docente en su enseñanza, y estas están divididas en varias fases. Son 5 fases. Está la de selección, donde se identifican las situaciones o problemas más relevantes. La descripción. Estos mismos problemas que se seleccionaron se describen y se hace de manera consciente en su práctica. Relaciona estrechamente con la situación problema y es importante esto para así lograr analizarlo. En el análisis, el docente se enfrenta a los porqués y cómo de su práctica, reconoce sus principios pedagógicos, teorías objetivas, creencias y valores, todo en conjunto sobre la enseñanza. Así puede pasar a una valoración, donde todo esto analizado se evalúa a sí mismo el docente y considera las consecuencias y efectos de su actuación, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve y los resultados con los alumnos. Por último, se hace una reconstrucción. En esta reconstrucción se innova. Se centra en la pregunta, ¿cómo podría hacer las cosas de manera diferente? Implica una reestructuración y transformación de la enseñanza. Adoptan un nuevo marco. La metáfora educativa del constructivismo sociocultural. Bueno, aquí nos menciona que el aula es un entorno de enseñanza-aprendizaje y que la función del docente es un mediador entre el alumno y el conocimiento. El docente es un facilitador a través de un proceso de negociación. Al igual, el docente debe mostrar la habilidad de ajustar su ayuda según los diversos contextos socioeducativos y tipos de aprendizajes esperados. Nos comenta el libro que el alumno se acerca al conocimiento como aprendiz activo y participativo. Es un constructor de significados y generador de sentidos sobre lo que aprende. Además, el alumno construye su conocimiento con otros. Nos comenta el libro una concepción sociocultural del aprendizaje. En esta concepción se toman varios puntos importantes. La construcción de conocimiento es un proceso social y dialógico, tanto internamente como interaccionar con otros. La influencia de las comunidades de discurso y la práctica crucial en la construcción de significados. El conocimiento y la actividad cognitiva se distribuyen en la cultura y la historia, mediados por herramientas propuestas. Se adapta a un enfoque cognición distribuida donde el conocimiento se construye socialmente para alcanzar objetivos comunes. El aprendizaje está situado en contextos específicos, influenciados por oportunidades y restricciones, y la cognición situada implica cambios en la comprensión y participación. Por último, se sugiere la adaptación de un modelo de aprendizaje y enseñanza situados, reconociendo la importancia del contexto para un aprendizaje más profundo y contextualizado. Seguimos con algunos conceptos, como lo son la cognición situada, que es el conocimiento se adquiere y se utiliza en el contexto de la práctica social. Las prácticas educativas auténticas se centran en actividades significativas y relevantes para el contexto del alumno. El andamiaje es un concepto conocido para nosotros.
es el docente o los compañeros proporcionan apoyo al alumno para que pueda realizar tareas que están más allá de su capacidad actual. El andamiaje lo vemos en la teoría de Vygotsky. Comunidad de referencia es el grupo social en el que se desarrolla el aprendizaje. Sistemas de actividad, el conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Y la participación. Los alumnos participan activamente en la construcción del conocimiento. La participación es clave. El texto nos describe 6 modelos de enseñanza de la estadística. El primero es la instrucción descontextualizada. Se centra en la transmisión de reglas y fórmulas sin contexto real. La segunda es el análisis colaborativo de datos inventados. Los alumnos trabajan con datos hipotéticos, pero el contenido sigue siendo irrelevante para sus intereses. El número 3 es la instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes. Se utilizan textos con ejemplos relacionados con la vida real para conectar los conceptos estadísticos con la experiencia de los alumnos. El número 4 es un análisis colaborativo de datos relevantes. Los alumnos analizan datos reales relacionados con su campo de estudio o intereses. El número 5 son las simulaciones situadas. Los alumnos trabajan en la resolución de problemas simulados o casos de la vida real. El número 6 es el aprendizaje situado. Los alumnos se enfrentan a un problema real de su comunidad y aplican la estadística para resolverlo. Este problema es una metodología o un modelo para la enseñanza de un tema, en este caso de la estadística. Y los modelos se clasifican según 2 dimensiones: actividad social, grado de colaboración entre los alumnos y relevancia cultural, conexión del contenido con la vida real y los intereses de los alumnos. Al final del texto nos dice que los apoyos son herramientas esenciales para el aprendizaje. Sin embargo, esto no basta con utilizarlos de forma aleatoria, sino que es necesario hacerlo de una manera estratégica, es decir, de forma flexible, adaptable y reflexiva. También se centra en 2 tipos de aprendizaje: el experiencial y el situado. El aprendizaje experiencial es aquel que se basa en la experiencia misma de el niño, mientras que el aprendizaje situado es aquel que se produce en un contexto específico, como fue el caso de los modelos.